Hoy vamos a estar conversando sobre el significado del 1 de Mayo, cómo se celebra en Nicaragua, cuáles son los logros que han tenido los trabajadores o los problemas. Tenemos para eso Miguel Ruiz, destacado dirigente sindical de la Central Sandinista de Trabajadores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti por la invitación y hablar de esta conmemoración histórica para los trabajadores en el mundo, que es el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Sí, en este Día Internacional de los Trabajadores el mundo lo celebra, pero ¿qué debemos de celebrar los trabajadores en Nicaragua? Bueno, hay que recordar que son 135 años que vamos a conmemorar. Es una conmemoración, ¿no? Más que celebración. 135 años de haber conquistado, por ejemplo, para que la gente sepa, son la política de los 3-8, que son 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Antes de en 1886, hay que recordarle a la población y a los trabajadores que laborábamos 18, 20 y 22 horas. Entonces, hubieron protestas muy fuertes en Chicago, donde hubieron una centenar de trabajadores presos y algunos de ellos asesinados y otros fueron ahorcados públicamente en una plaza por haber hecho estos reclamos. De tal manera que en honor a eso, por eso se conoce los mártires de Chicago. Ya Naciones Unidas reconoce pues el 1 de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Y desde hace esa fecha, entonces nosotros gozamos de ese beneficio de tener 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Una de las cosas importantes que aquí en Nicaragua, por ejemplo, se establece, por ejemplo, el salario mínimo en los distintos sectores. Eso no existía antes. También condiciones, mejores condiciones laborales. Por ejemplo, la bioseguridad se volvió un elemento muy importante porque los trabajadores en lugares con sus mascarillas, con sus guantes, con esto, cosas que no existían. Por ejemplo, los trabajadores de la zafra, o sea, de los ingenios, en los cafetales, en los algodonales, con los insecticidas. De repente aquí hubo una regulación en defensa de los trabajadores. Sí, lo que hay que recordar es que muchas de estas conquistas que nosotros tenemos como trabajadores han sido a través de la lucha y grandes movilizaciones, grandes jornadas. Por ejemplo, el Código del Trabajo es una conquista nuestra, no es ningún regalo de ningún gobierno. Y el Código del Trabajo nuestro viene desde 1945, el que tiene Nicaragua, que con los años ha tenido una serie de reformas, pero es un buen Código del Trabajo el que actualmente tenemos. Y la otra gran conquista de los trabajadores tiene que ver con la seguridad social. Antes no existía, ¿verdad? La seguridad social relativamente viene después de los años 60, ¿verdad?, en Nicaragua, y que ha sido una lucha constante y permanente de los trabajadores. Ahora tenemos también otra gran conquista que tiene que ver con la Ley de Salud y Seguridad, la Ley 618, que tiene que ver con el tema que tú mencionabas, seguridad, higiene. Eso significa que cualquier empresa de este país a nivel, inclusive hay convenios internacionales, que deben de cumplir con las normas sanitarias y de regulación sobre las enfermedades profesionales, o ahora que está de moda el tema del COVID. Sí. Tienen que cumplir los protocolos que se llaman de bioseguridad. Todas las empresas están obligadas, públicas y privadas, a cumplir esos protocolos de bioseguridad. Es decir, que esas son conquistas de los trabajadores. Y te quiero decir, esas conquistas hoy están en peligro. Y vos podés ver, y aquí nomás cerca, en El Salvador, se habla ahora que quieren reformar el Código del Trabajo de pasar de 8 horas a 12 horas de trabajo. Es decir, y uno se pregunta, 130 años, ¿para qué? Para volver ahora a esa grande jornada extensiva, extenuante, que lo que provocan es enfermedad en la clase trabajadora y nos provocan grandes problemas en materia de salud. Entonces, hay veces nos preguntan, bueno, los trabajadores, ¿qué tienen que celebrar? Dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que conmemorar? Y tenemos que repetir, bueno, hay que ir a defender la seguridad social, tenemos que defender nosotros la ley de salario mínimo. Si por sectores empresariales aquí dicen que no debería haber salario mínimo, que eso es una locura, que es un invento. Entonces, porque te quieren pagar, es más, no quieren hacer contratos laborales, ahora te hacen contratos de servicio, nada más. Entonces, de tal manera que cada vez
estamos en una lucha permanente los sindicatos en proteger estos derechos. Ahora se habla mucho de la flexibilidad laboral, por ejemplo, o la desregulación laboral, lo que hacen las grandes compañías, es decir, te flexibilizan tanto la jornada laboral que al final venís trabajando desde tu casa, los operarios, operarias, los call centers, en la misma maquila, o trabajo, vos te encontrás en los supermercados, muchos jóvenes ahora estudiando con sus equipos, ese es su trabajo, trabajan y estudian, ¿verdad? Pero no tienen seguridad social, no tienen ningún contrato laboral con esos famosos call centers que flexibilizan y desregulizan la actividad laboral. Entonces, de tal manera que es una lucha permanente que estamos librando desde las organizaciones sindicales, los trabajadores, en la tutela jurídica, en la defensa de estos derechos, que son derechos fundamentales. Las Naciones Unidas ha reconocido que el derecho laboral es un derecho fundamental y por lo tanto tenemos que seguirlo defendiendo. Sí, sin embargo, con esta crisis que surgió desde el 18 de abril, se vieron sacudidas las empresas de tal manera que más bien fue tan contraproducente que muchos empleados salieron a las calles, otros tuvieron exactamente que contratar por servicio o eliminarlo, pero ahora con el COVID trabajan desde su casa. Eso es favorable también para el empresario porque no gasta agua, luz, esto, y además trabajan yo creo que hasta más de 8 horas, ¿verdad? Sí, eso es en el mundo. Es en el mundo. Lo que nosotros rechazamos es que el tema del trabajo y el tema comercial se instrumentalice como un arma política. Eso debe de ser, me parece, es negativo para todos, para los gobiernos, los empresarios y para los trabajadores. Creo que no debería ser de esa naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Y te lo pongo el ejemplo que me tocaste en abril de ese año, se perdieron casi 200.000 empleos. ¿Quién pagó las consecuencias? Los trabajadores, el pueblo. Perdimos empleo. De un crecimiento que veníamos sostenido, ahora un crecimiento de 0% y se estima de un 1.5 hasta un 3%. Perdimos. Perdió la sociedad, perdió Nicaragua, perdimos los trabajadores. ¿Por qué? Porque se utilizó como arma política, vamos a un paro, vamos a una huelga, a los trabajadores y se perdieron los negocios y se cerraron empresas. Pongo ese ejemplo, que es negativo para la sociedad. Pero por otro lado, es importante rescatar, nosotros como país, ¿verdad? Firmamos unos acuerdos de carácter tripartito, ¿verdad? Que nos dieron mucha estabilidad y crecimiento económico. Y yo creo que deberíamos de seguir en ese rumbo. Nosotros necesitamos estabilidad. ¿Qué es lo que demanda el pueblo nicaragüense? Empleo. ¿Qué demanda el pueblo nicaragüense? Mejores condiciones de salario. Porque si no tenés empleo, no tenés salario. Y si no hay salario, entonces ¿cómo vamos a enfrentar el tema de la carestía de la vida? Entonces, y usted revisa todas las encuestas y las encuestas te dicen, necesitamos empleo, necesitamos estabilidad, necesitamos salario, que mejoren nuestros servicios básicos en temas de salud, en temas de educación, que se detenga el alza, por ejemplo, en energía, en combustible. Eso es lo que están planteando los trabajadores y lo que estamos planteando nosotros como sindicato. De tal manera, entonces, que nosotros rechazamos, por ejemplo, cuando un COSEP, en vez de estar viendo el tema de sus agremiados, anda en asuntos políticos, estrictamente como un partido político, sustituyendo. Entonces, y el COSEP debe ser nuestra contraparte como sindicato. Y te pongo otro ejemplo, en la mesa del salario mínimo no aparece, no 2 años que no llegue el COSEP. Entonces yo me pregunto a esos empresarios, vos sí sos empresario, y entonces ¿qué lógica tiene que ellos estén en el COSEP si ese COSEP en los temas que debería estar no me está representando? Ahora estamos hablando nosotros del tema del IR, por ejemplo, para los trabajadores. Nosotros estamos demandando una reforma para el IR, en el sentido de que hay trabajadores que ya ganan 100.000 córdobas y están cobrándoles impuestos. Entonces, de tal manera que esto lo está rechazando la clase trabajadora. Y le hemos dicho al gobierno, bueno, necesitamos una concertación tributaria para ver este tema, por ejemplo, del IR, para ponerte un ejemplo. Y de otra forma también es importante decirle a la audiencia, a la opinión, que estos temas, hacia dónde va nuestra economía nacional, qué empleo vamos a generar este año, son temas fundamentales que deberíamos de estar involucrados. Lamentablemente o certeramente vienen unas elecciones y toda esta situación gira en torno a la reforma electoral, en otros temas.
pero el quehacer de nuestra vida como trabajadores, ¿verdad? Y trabajadoras, entonces pasa a un segundo plano. Yo creo que los nicaragüenses debemos hacer un alto en el camino y reflexionar que necesitamos, ¿verdad? Trabajar por un desarrollo, por un crecimiento sostenible para todos los nicaragüenses, ¿verdad? Pero aquí no puede haber desarrollo solo para el gran capital. No puede haber desarrollo solo para las transnacionales. Tenemos que pensar en el desarrollo de las mujeres, de las pymes, las cooperativas, de los trabajadores, ¿verdad? En eso tenemos que pensar. Entonces quiere decir que en estos momentos la contraparte, que es el COSEP, no se están reuniendo con la dirigencia sindical. No aparecen en las mesas de negociación. Y ustedes entonces, también están demandando una concertación claro, porque tributaria. Nuestra contraparte natural, con quienes negociamos, nosotros representamos intereses de sectores privados de la economía, sectores de mina, energía, comunicación, las maquilas, ahí estamos sentados. ¿Con quienes negociamos? En nuestra contraparte es ese sector privado. Pero ese sector privado, llámese en la Cámara Grande del COSEP, no comparece en estos temas fundamentales. Yo creo que ese es un tema que hay que profundizarlo y discutirlo porque es nuestra contraparte natural. Y donde sí tenemos algún nivel de comunicación es con ANITEC, por ejemplo. ANITEC es la Asociación Nicaragüense de Textileros del país, la que aglutina las empresas de zona franca. Entonces, de alguna manera es la contraparte donde hemos logrado acuerdos tripartitos, donde firme el gobierno, que estos acuerdos, como repetía, han dado enorme estabilidad. Solo en la maquila hoy tenemos 120,000 trabajadores y trabajadores organizados que pagan seguro, que están ahí, que tienen un nivel de estabilidad muy importante, pero los otros sectores de la economía, vos vas al campo y ni el 10% de los trabajadores son asegurados en el INS, por ejemplo. Y la Cámara Nicaragüense de la Construcción, el sector de la construcción es un sector muy fuerte y que está incrementando mucho y tiene muchas perspectivas. Con ellos no están... ¿Cómo no? Ese es el otro sector, además de maquila, es más, con el sector construcción, además de maquila, hay un convenio de carácter nacional. Y por eso vos ves que son dos sectores. Con porque esa contraparte sí están negociando. Estamos negociando, e incluso con los sectores mineros, pero los hacemos de manera directa. Con el sector minero tenemos convenios a nivel nacional. ENCO acaba de firmar un nuevo convenio con los trabajadores del sindicato que está en bonanza, esta empresa, y tenemos también convenio con Vidogol, que está en León, ¿verdad? Sí. Y en la parte de Chontales. Ahí hay convenios. Y tenemos convenios colectivos también con los mataderos, ¿verdad? Que son importantes porque en estos convenios es donde uno avanza en reivindicar no solamente los derechos de los trabajadores, sino que establecemos las normas y procedimientos para la estabilidad, para los sistemas de producción, para que mejoren las normas de producción, se mejoran los reglamentos internos, la eficiencia, la productividad. Hoy se hablan de conceptos sobre calidad total que debemos de trabajar. Bueno, esa es la oportunidad que tenemos los trabajadores y los sindicatos, que a través del convenio colectivo y los reglamentos internos hacemos este tipo de negociaciones. Y últimamente estamos trabajando mucho de cara al COVID sobre lo que son los protocolos de bioseguridad. Es decir, eso significa que firmamos un acuerdo tripartito, principalmente en Maquila y Zona Franca, donde cualquier parque y empresa debe cumplir esos protocolos para dar, digamos, seguridad a los trabajadores, a las trabajadoras, de que no van a salir contagiados, que no van a salir enfermos, ¿verdad? Entonces eso significa de que deben de cumplir con las comisiones mixtas, con los famosos RTO, ¿verdad? Que tienen que ver con reglamentos técnicos operativos para que no hayan accidentes laborales y que existan los equipos de protección para proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras. A propósito que ayer fue el Día Mundial sobre la Seguridad y Higiene Ocupacional, que es una gran conquista también de los trabajadores. Sí, una última pregunta. ¿Cuáles son las actividades que van a tener este 1 de mayo? Nosotros estamos convocando a una marcha este 1 de mayo. Aquí en la CST Nacional nos vamos a reunir. Estamos convocando a partir de las 8 de la mañana una concentración. Estamos tratando que no sea tan grande ni tan pequeña, de líderes que quieran acompañarnos y después marchar al mausoleo del comandante Tomás, que siempre le vamos a dar una ofrenda floral.
Y nuestras banderas de lucha siguen claras todavía, ¿verdad? Como movimiento sindical. Seguimos hablando del empleo, que es fundamental para el país. Seguimos demandando una reforma al IR. Seguimos demandando los temas de seguridad social, las clínicas médicas previsionales, es un tema fundamental para los trabajadores, que se mejoren los servicios, la calidad de atención, ¿verdad? En estas clínicas, y seguimos demandando nosotros también que se detenga el costo, ¿verdad?, de que se sigue elevando la canasta básica. Es un tema fundamental de los trabajadores. Debemos nosotros de regular, y le estamos planteando al gobierno que debe intervenir para una regulación de los precios, para que no existan más, digamos, incrementos en la alza discriminada que se da en el petróleo y que se da en los derivados también, como el gas, ¿verdad? De tal manera que eso encarece, digamos, eso, los costos de producción, y tenemos poca posibilidad, nuestro salario de los trabajadores se ve disminuido y debilitado.